Hey amigos, bienvenidos de nuevo al Líder de hoy. Tengo el gran honor y el privilegio de tener conmigo el día de hoy como nuestros invitados a Víctor y Nora González. Gracias. Son Gracias. empresarios en México y en Estados Unidos. De ambos lados de la frontera tienen sus negocios. Y vamos a estar hablando hoy de un tema que se me hace muy importante para los líderes y especialmente, bueno, no solo empresarios, tristemente también es importante para el clero, ¿verdad? Y es que Pablo en su lista de características nos habla de no amar el dinero, no amar el dinero. Y tristemente ese amor al dinero es algo que atrapa a muchos. Muchos empresarios, muchos aún pastores, los atrapa y Pablo le advierte a Timoteo y le dice que el amor al dinero es la raíz de cantidad de males, ¿sí? Y que por codiciarlo algunos se han extraviado aún de la fe. Y entonces vemos la razón número uno por el divorcio. Pensarías que sería la infidelidad sexual, pero no lo es. Es pleitos, contiendas que tienen por el dinero. Tú gastas mucho, tú no ganas suficiente, ¿ya? Ese amor por el dinero. Y vemos cómo llega a corroer, ¿sí? A pastores, a políticos. El dinero tiene una habilidad nociva que destruye a demasiadas personas. Entonces, Dios nos habla de cuidarnos y luego nos da una manera de protegernos en la Biblia. Y es por medio de la generosidad, ¿sí? Él establece que Dios tiene que ser primero en nuestra vida. Él tiene que ser primero, no el dinero, no las riquezas. Él tiene que ser primero. Y luego Él demanda de nosotros, enseña en Lucas, que busquemos primeramente el reino de Dios. Y vemos cómo el dinero, las riquezas corroen desde Génesis, el mero inicio. Primer homicidio es por dinero, Caín y Abel. Ahora Dios acepta la ofrenda de de Abel. ¿Por qué? Porque le dio lo primero y no de Abel. Ahora, la Biblia no es claro, no dice quién dio más o qué, porque no es un asunto tanto de cantidad, sino de la calidad. Abel le trae a Dios lo primero, lo mejor. Caín le trae de las obras. Y Dios no se agrada con su ofrenda. Y causa este conflicto. Por eso el diezmo es más que solo el 10%. El diezmo, si lo entendemos bien, es el primer 10%. ¿Por qué? Porque requiere fe. Y sin fe, nos dice la Biblia, es imposible agradar a Dios. Entonces, si yo pago mis recibos, pago todo lo que quiero, lo necesito, y me queda 10% y le digo, Dios, mira, ahí está, no requiere de fe y no agrada a Dios. No complace a Dios, aunque sea 10% completo, íntegro de lo que gané. Entonces, Dios está pidiendo que sea Él lo primero. Ahora, lo triste que yo veo es muchos gimen y lloran por dar el diezmo, casi se quieren cortar las venas. ¿Cómo puede ser, verdad? Pero al mesero le damos el 15, 18, hasta el 20% o más, ¿verdad? Si nos hace un buen servicio, no les duele ir y gastar un dineral en ropa fina o en un buen coche, pero darle a Dios es como que ¿verdad? Es increíble. Ahora, los que luego siempre dicen, es que estamos bajo la gracia y no bajo la ley. Pero yo veo, Víctor, Nora, en la Biblia, que la gracia demanda más que la ley. Jesús mismo estaba diciendo, ¿verdad? La ley dice no cometerás adulterio. Pero yo digo, bajo la gracia, el que voltea para ver a una mujer,
¿verdad? Y adulteró, y codiciarla, y adulteró con ella en su corazón. Dice, la ley dice, ¿verdad? No matarás. Pero yo digo, el que se pelea, el que maldice a su hermano, ya es culpable. Entonces, si vemos, la gracia siempre demanda más. Entonces, si estamos realmente bajo la gracia y no bajo la ley, bajo la gracia, todo es de Dios. Todo es de Él, no nomás el 10%. Ahora Jesús declara, y por esto es tan importante este concepto del primer 10% le pertenece a Dios, es porque Jesús declara que donde está nuestro tesoro, ahí va a estar nuestro corazón. Y si yo no puedo poner mi tesoro en las cosas de Dios, mi corazón se va a desvirtuar. Ahora, aparte del diezmo, y por eso los quise invitar a ustedes, gracias, porque son personas sumamente generosas. Aparte del diezmo, Dios nos llama a ser generosos con las viudas, con los huérfanos, bendecir a Israel. Y eso no puede salir de mi diezmo, porque el diezmo no es mío, es de Dios, le pertenece a Dios. Yo lo doy a Dios en la iglesia local. Okay, mi iglesia local. No lo andas mandando a otros ministerios, ¿verdad? A la radio cristiana, a la televisión cristiana, al blog cristiano. No. Si queremos bendecir esos ministerios, está bien, pero debe ser de mi dinero, no del dinero que le pertenece a Dios, ¿verdad? Entonces, tenemos que entender, el diezmo es solo el inicio, no es el final. Estaba viendo hombres como Rick Warren, todos hoy en día conocemos al pastor Rick Warren. Dios lo ha bendecido, le ha dado una influencia y todo. Él hoy en día da el 90% a Dios y vive con el 10%. ¿Ves? Conforme nuestros ingresos van creciendo, debemos de aprender a vivir con lo que podemos y lo demás. Juan Wesley fue uno que inicia un sueldo pobre, pero dando su diezmo. Pero luego le doblaron el sueldo, siguió viviendo al mismo nivel y todo lo demás lo dio a Dios. Y llegó al punto donde estaba dando más del 90% a Dios. Otro hombre, un empresario, para no ser puros pastores, ¿verdad? Que R.G. Latourneau, espero haber pronunciado bien su nombre. Este hombre inventó maquinaria para mover tierra. Durante la Segunda Guerra Mundial, su maquinaria, el 70% de lo que las fuerzas aliadas usaron era de su fábrica, ¿sí? Tuvo más de 300 patentes. Es otro hombre que estaba dando el 90% de sus ingresos al reino de Dios y viviendo con el 10%. Y podemos ver William Colgate, el del Colgate, ¿verdad? Llegó a dar el 50% de sus ingresos al reino de Dios. Entonces, cuando ponemos a Dios primero, Él nos bendice. Hay una promesa, pero mi motivación no puede ser esa. Mi motivación no puede ser, te doy Dios y me das. Porque tristemente hay predicadores que predican eso. ¿Ya? Doy a Dios porque quiero honrar a Dios. Y como un beneficio, Dios nos prospera. Bueno, perdón, he hablado mucho y quiero escuchar de ustedes, Víctor, Nora, lo que ustedes han experimentado y vivido. ¿Cómo es que ustedes, como empresarios, cuidan su corazón de no ir tras el dinero? Hemos en otras series lo hemos platicado y lo hemos comentado, Chris, del papel que Dios nos dio dentro de la tierra como administradores. Pero hemos malentendido ese principio y nos hemos creído dueños. Yeah. Esa es la parte. Eso es lo que hemos tratado, Norita y yo, de guardar siempre en nuestro corazón, de vivir los conceptos. Es muy diferente administrador a ser dueño. Sí. Sí, ya cuando Dios nos demanda que demos, pues ya me siento como dueño y como que le estoy haciendo el favor cuando realmente es de Dios. O sea, se nos olvida ese principio, ¿verdad? Que todo es de Dios. O sea, que si estamos aquí administrando, Dios nos dio esa capacidad, nos delegó
pero para que le devolvamos lo que es de él, Ya. como fieles administradores. Pero no, ya nos sentimos dueños y ahora sí ya como que un favor, Sí, dame. sí. Esa es la Es diferencia, la ¿verdad? diferencia. Y en esa parte también tenemos que ser sabios y acordarnos que no somos dueños cuando vamos a dar con generosidad a otras personas, otros ministerios, fuera de lo que es el diezmo. Porque al final de cuentas, aún el 90% que se queda, como hemos dicho, le pertenece a Dios. Ya. Entonces Dios me va a pedir cuentas también. Sí. ¿Qué hice con ese 90%? Sí. Entonces tenemos que ser sabios, personas sabias que siembran en buena tierra. Exacto. ¿Qué es una buena tierra? Ministerios, personas, cuando se habla de ministerios, organizaciones, instituciones, que sean personas y organizaciones transparentes, que rinden cuentas, que sabemos que va a ser un buen uso de ese dinero. Y al estar con eso en mente, entonces la generosidad viene siendo parte de la adoración al Señor. Ok. Es bien importante ese Cristi, y eso lo aprendí de ti, de que realmente donde siembras es porque supervisas, revisas, y el mismo principio lo seguimos nosotros dentro de la empresa. No es nada más dar, Ya. sino pedir cuentas, que rindan cuentas también en ese aspecto, porque al final de cuentas no es nuestro dinero, Ya. es de Dios, o sea, nos está pidiendo que lo administremos bien y no nada más es darlo, sino saber dónde se está dando y la seguridad que lo que se está dando se está aplicando conforme a lo que es el propósito de Dios. Sí. Entonces nosotros hemos tenido mucho ese cuidado, Cris, porque empiezan a ver las personas, pasó, es un caso que nos vio, de que empezamos a dar a través de la empresa, O personalmente. o personalmente y todo eso, y ya empezamos a ver que la gente ya lo empieza a buscar a uno en lo personal, y eso era hasta cierto Ya. punto incómodo. Entonces dijimos, Dios, vamos a cambiar nuestra manera. Sí. Y algo que empezamos de ciertos ministerios apoyamos, ciertos directamente, pero todo lo demás Dios puso en nuestro corazón mejor canalizarlo a través de la iglesia. Ok. En este caso hay uno nuevo, dijimos, ellos van a saber más bien las necesidades. Eso lo vivimos muy personal nosotros. Dijimos, mejor lo traemos a Vino, y sí son becas para visión global, en ese entonces toda esta visión juvenil, el instituto, en lugar de que nos pidieran Sí. las becas a nosotros las ofrendábamos a Vino Nuevo, y Vino Nuevo se encargaba en un momento dado de darlas a quien las necesitaba. Fue una manera que Dios trató con nosotros práctica, ¿verdad? Y no solo para dar y que sea un lugar correcto, sino también para cuidar nuestro corazón y el de las personas. Ya. Que las personas entiendan que no somos nosotros, sino que viene de Dios. Sí. Y si decimos que es algo que también va a provocar adoración a Dios, tenemos nosotros que asegurarnos de que no nos volteen a ver a nosotros. Exacto, porque ha de ser un problema. Dios los bendice, Dios los prospera, y ya medio mundo está con la mano extendida. ¿Y cómo saber realmente a quién ayudar? Exacto. Y quién Dios ha puesto sobre ustedes. Cris, teníamos un problema que ahora sí matrimonial, porque Víctor, cuando Dios lo hizo generoso con todo. Qué bien. Pero luego, muchos amigos de él en Juárez, ¿verdad? Lo esperaban cada viernes para pedirle dinero prestado, y él tan generoso. Hubo personas que mataron varias veces a la abuelita y le pedían para el funeral, y él no se acordaba y les daba. Entonces, ya se acabó eso. Dios tuvo que tratar con nosotros en esa área. Y también otro punto cuando se habla de la generosidad, es el compromiso de dar. Es tan hermoso porque es para el Señor. Sí. Jesucristo, cuando vio a la viuda dar, no se trataba de cuánto dio la viuda, es cuánto le quedó en la bolsa a la viuda. Sí. Ella dio su vida, ahí dio su vida. Y un dicho que tenemos Víctor y yo, cuando uno u otro empezamos a afanarnos por cosas materiales, nos acordamos que todo se va a quemar. Okay. Y como todo se va a quemar, pues ya no nos preocupamos. Okay. Y nos ayuda a saber que todo es temporal, y hay que disfrutar lo que Dios da, pero compartirlo es lo más hermoso. Entonces, una pregunta, alguien que está iniciando, obviamente, si inicia, está dando su diezmo en la iglesia, ¿qué porcentaje
podría empezar a dar fuera de a otras organizaciones? ¿Qué es lo que recomiendan? ¿Qué es lo que ustedes han vivido? Mire, nosotros empezamos nuestro diezmo dentro de la empresa, se diezmaba tanto dentro de lo personal como de la empresa, o sea, teníamos definido muy bien. Nosotros empezamos precisamente con nuestro 10% y ya se incrementó un 10% más. Pero ahora sí, Cris, lo compartían ahorita el ejemplo de la vida. Es realmente lo que Dios ponga en el corazón. Sinceramente, o sea, es como Dios ponga en el corazón. Algo que aprendí mucho es de que a Dios no le impresionan las cantidades. Ok. Me quedó bien claro. Ya. Sí, yo recuerdo la primera ofrenda que tuvimos allá cuando iniciaba Vino Nuevo fue en abril. Wyoming. Sí. Fue desde el salón de los policías Sí, y luego en Wyoming. Yo recuerdo que se lanza la primera promesa, lo recuerdo claramente. Revisamos nuestro presupuesto y dijimos, de aquí vamos a dar. Ok. ¿Y qué pasó? Que no lo pudimos cumplir. Ajá. No lo pudimos cumplir. Desde ahí yo entendí lo que es una promesa de fe. Es, aunque yo no lo tenga, es de Dios. Voy a confiar. Pedimos perdón a Dios esa vez, no pasó nada. Ya. La segunda promesa lo hicimos en fe. Y creo que sobrenaturalmente. Mucho más rápido de lo que habíamos prometido. Entonces, aquí es a lo que voy con esta pregunta, que realmente ahora sí es donde opera la fe también. Sí, o sea, ciertamente está el presupuesto, pero también Dios nos motiva a ver la fe, hasta dónde voy a llegar. Sí, es, en lo personal fue lo que vivimos, milagro sobrenatural. Y una de las cosas que diferencia, y esta yo creo que es la parte que hemos aprendido más, Víctor y yo, acerca de la generosidad. Para dar dinero cualquiera puede darlo, cualquiera. Puede ser una organización sin fines de lucro. ¿Cuál es la diferencia cuando un hijo de Dios da? Es precisamente que da la honra a su Padre. Es para proclamar el reino de Dios. Ahorita que comentábamos acerca de organizaciones que apoyamos, nosotros apoyamos al pueblo de Israel a través de una fundación, y es una organización que apoya directamente al pueblo de Israel, el país en sí. Y ha sido una experiencia bien increíble porque ellos practican la generosidad como parte de la ley. Pero cuando lo hacemos nosotros, que somos cristianos, que amamos a Jesús y que honramos al pueblo de Israel, es una forma de extender el reino de Dios a todas las personas. Cuando uno les explica el motivo, por qué damos o por qué ayudamos, es algo que habla y que impacta. Wow. Muchas gracias, Víctor, Nora. Qué honor tenerles. Gracias por compartir. Y wow. Amigos, vamos como líderes cuidando nuestros corazones de no enamorarnos del dinero, sino poner a Dios en primer lugar en nuestra vida y Él nos bendecirá. Así es. Gracias, Cris. Bueno, nos despedimos. Aquí estaremos la próxima semana en liderdehoy.com.